El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este último bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Antes, cuando yo era pequeño, que alguna vez también lo fui, yo cuando escuchaba este evangelio me quedaba después pensando, si aquel fariseo oraba dando gracias a Dios por no ser, dice, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, pues ¿qué tiene de malo darle gracias a Dios por no ser un ladrón, un injusto, un adúltero? Hay veces que nosotros nos ponemos a orar y empezamos a darnos cuenta que sí, es verdad, que yo no soy así, un ladrón, un malhechor, un injusto. Y entonces le doy gracias a Dios. Pero ¿qué tiene de malo la oración del fariseo? Porque fíjense que el publicano no dice, no pide, no agradece tampoco. En cambio, el publicano se quedó atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Si por decirle a Dios que soy un pecador, ten compasión de mí, por eso sale justificado, y el otro que le está dando gracias a Dios porque no es un ladrón, un asesino, un adúltero y demás, fíjense, tenemos que examinar nuestra oración, porque aquí nos pone el Señor 2 modelos de oración. El uno se compara con los demás, pero atención, el fariseo, a la vez que se compara con los demás, ¿qué es lo que ven los demás? Solamente sabe ver los defectos. No sabe ver las cualidades, las virtudes, el bien que hacen los demás y lo que tienen de bueno. Y eso ya es soberbia. Porque cuando uno empieza a compararse con los demás y dice, yo no soy un ladrón como ese, yo no soy un injusto como aquel, yo no soy un adúltero como el otro, ya empieza a ser juez de los demás. Si nosotros buscamos realmente a Dios, lo que no podemos hacer es estar juzgando a los demás. Y cuando vemos que alguien hace algo que está mal,
tenemos que pensar, primero, que a lo mejor no se ha dado cuenta, que no lo hace con la intención, que yo no he comprendido bien el hecho. Y si de todas las maneras viésemos que lo que está haciendo está mal, porque claro, si además él no solamente es que lo hace y yo que lo veo, si sale con una pistola y asalta un taxi y le hace ahí, le apunta ahí, le pide el dinero y sale corriendo, no voy a decir, son dos amigos que le está gastando una broma. Hombre, podría serlo. Un día en una ciudad, allá en España, en Trujillo de España, estaba por la calle y había un señor, tendría ya sus 50 y tantos años, iba con un sombrero y yo de la otra acera, y de repente saca dos pistolas así y le apunta a una señora. Me quedé mirando, después se guarda las pistolas y sigue. Era una persona que estaba tocada la cabeza. Iba por ahí de pistolero, dándosela de pistolero. Hombre, si ves eso, pues dices, pobrecito, está enfermo. Eso es todo. Ahora, pero hay otros casos que ya uno dice, no está enfermo, ¿no? Lo que está haciendo está mal. En ese caso, todavía podemos y debemos actuar como Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es verdad que está asaltando, que está haciendo un daño, que está robando a una persona o que está haciendo un mal, un pecado. Pero nosotros lo que tenemos que decir es, si le ha faltado la gracia, no ha respondido, ha tenido una tentación muy fuerte, ¿en qué situación se encontrará? ¿Qué problema tendrá para tener que llegar hasta esa situación? La gracia digo porque no ha tenido unos padres que le eduquen igual que a nosotros, o no ha tenido una persona que le enseñe a orar, que le acerque a Dios. ¿Cuántas situaciones que desconocemos y que esa persona se ve en un caso extremo y que llega a hacer esas cosas? Saber justificar, que no quiere decir que justificar no es decir eso es bueno lo que está haciendo. Justificar no es decir que eso que está haciendo no es malo. No. Justificar es, esa persona ha tenido tal tentación que no ha podido resistir. Y que si yo estuviese en sus mismas circunstancias, tal vez hubiera hecho lo mismo y cosas peores. Por lo tanto, darle gracias a Dios que me ha dado la gracia, que me ha ayudado, y pedir por esa persona para que también a él le conceda la luz que necesita para no hacer el mal de esa manera. Y así, entonces, el ver al otro que comete un mal no es para condenarle, sino para compadecerse. No es para condenarle, sino para pedir por él, para que el Señor le dé la luz y la fortaleza de salir de ese estado, de esa situación. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros no somos quien para condenar, pero atención. Si yo no soy quien para condenar, pero si uno está casado, deja a su esposa y se va con otra mujer, está cometiendo un adulterio. Yo no voy a decir que eso es bueno, pero tengo que rezar por esa persona, pero tengo que advertirle que eso le lleva al infierno, pero tengo que decirle que lo está haciendo mal y que está haciendo daño a su familia. Tengo que ayudarle. No se trata de meternos a jueces a condenar, pero tampoco se trata de ser ciegos y no ver nada, que para algo nos ha dado Dios la inteligencia y tenemos los mandamientos de Dios que nos dicen lo que es correcto y lo que no es correcto. Mentir es malo, siempre, pero si ves a una persona que miente, piensa que tendrá una situación, una tentación, un problema, una dificultad que necesita ayuda. No eres quien para decir, ay, este es un mentiroso, se va para el infierno, esta es una persona que no es de fiar, etc. Lo que tienes que hacer es pensar, esta persona necesita ayuda, tiene algún problema.
Eso es no meternos a jueces para condenar a los demás. No es decir que todo es bueno, que si uno se va con otra persona, bueno, tiene 2 mujeres, 3, 5, es una persona afortunada. No, señor. Hay que saber juzgar de las situaciones sin condenar a las personas. Hay que saber ver dónde está el pecado, dónde está el bien y el mal, y donde vemos que una persona obra mal, eso yo no soy como los demás, dice el fariseo erguido. Ladrones, injustos, adúlteros, pues si veo que alguien está faltando, decir eso no es lo correcto. ¿Qué puedo hacer por esta persona? Así es como tenemos que obrar. Y no condenarle, y no acusarle y echarle siempre, porque a veces nos equivocamos grandemente. Una de esas veces que yo también me he equivocado. Estaba una vez, pero yo era un muchacho. Iba a la iglesia, estaba allí por la puerta de la iglesia, estaba entrando a la iglesia, a la misa. Y venía un señor y de pronto empezó así a dar tumbos y se cae al suelo. Yo lo miré y al ver que se caía y que daba tumbos, pensé, está borracho. Pero los que estaban alrededor, que sí conocían a la persona, se levantan corriendo y dicen, un ataque, que le da el ataque de epilepsia. Salieron corriendo, empezaron a asistirlo. Me quedé mirando y digo, anda, pues no es que estaba borracho, es que le ha dado un ataque de epilepsia. Y hay personas que con una subida del azúcar en la sangre, con un ataque de epilepsia, parece que puede estar mal, de borracho, y resulta que es un enfermo, que hay que atender y asistir. Por eso, aunque veas alguna situación que parezca otra cosa, si lo ves claro que lo que está haciendo está mal, no eres quien para condenarle, sino piensa que esa persona necesita una ayuda y qué puedes hacer. Y si ves alguna situación de estas, piensa primero bien antes de empezar a condenar y a enjuiciar a los demás. Esto es lo que el Señor nos dice. Y el publicano oraba allí detrás, que no se atrevía a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. ¿Saben una cosa? Cuando uno trata espiritualmente a las personas, hay una cosa que se nota enseguida. La persona que busca a Dios sinceramente y que se acerca a Dios, enseguida se da cuenta de muchos defectos que tiene. Miren, cuanto más cerca estamos de Dios, más defectos descubrimos en nosotros. La persona que no encuentra defectos en sí, mala señal es esa. Si tú te pones a hacer tu examen de conciencia para ir a confesarte, hace tiempo que no te has confesado y no encuentras ninguna cosa, malo. Quiere decir que estás más bien lejos que cerca. ¿Saben por qué? Dios es pureza infinita. Dios es verdad infinita. Dios es amor infinito. Pues si te acercas a la verdad infinita, descubres en ti que este acercamiento a Dios te hace ver que hay cosas que no eres tan sincero, que en algunas cosas has sido un poquito, no digo que todo sea pecado mortal y que estés condenado al infierno, no, sino que vas descubriendo cuanta más luz hay y tienes mejor la vista, más se ven las manchas y los defectos. Una persona que sus ojos están perdiendo la vista, que ven poco, ¿qué ocurre? Que aunque mire, no ve. Tiene grandes manchas, pero no las ve. El problema no es
la realidad no es que no hay manchas, es que sus ojos no ven. Si una persona ve bien, pero todo está a oscuras, tampoco va a ver las manchas. ¿Por qué? Porque sus ojos están bien, pero le falta luz. Pero si tus ojos están bien y tienes luz suficiente, ay amigo, entonces un pelito que hay, una motita de polvo, una manchita por acá, una arruga por allá, todo se ve. El que se acerca a Dios, Dios es verdad infinita, es tener los ojos sanos. El que se acerca a Dios, Dios es luz infinita, lo ve todo claro. Entonces, enseguida empieza a descubrir que aun el bien que hace, pero tuvo un poquito de vanidad, tuvo un poquito de interés, tuvo un poquito de... ¿ve? Empieza a descubrir sus defectos. Por eso, cuando uno empieza a ver más defectos en sí, no tiene que apartarse de Dios, no tiene que alejarse de la confesión. Le diría, es que vas bien. Si uno no ve ningún defecto en sí, te falta más oración. Tienes que acudir más a Dios y decirle, Señor, hazme ver la verdad de mi vida, de mis defectos. Señor, que yo no quiero ofenderte y dame poder descubrir en qué estoy obrando mal. Si te ves lleno de defectos, entonces tienes que confiar en la misericordia de Dios. No tienes que desesperarte. ¿Qué hacen los santos? Los santos ven sus pecados y defectos. Y por eso, por más que le digan, a los santos van y le dicen, ¡uy, qué santo eres, qué bueno eres! Digo, si tú me conocieras, si tú supieras, porque ven más defectos en sí. Pero saben que el defecto no es un pecado. Hay defectos que no son pecado. Las arrugas en el rostro no son pecado, son defectos de la naturaleza. El que a veces tengamos ciertas sensaciones y situaciones internas en el alma no son pecado. A veces son problemas psicológicos, problemas de temperamento, problemas circunstanciales, y uno ve muchos defectos, pero no por eso tiene que estar en pecado. Pero el que tiene bien la vista y tiene buena luz, tiene que ver las cosas de otra manera. No que todo es bueno, que todo lo hace bien, que todo está bien. Este es el problema del fariseo. Que el fariseo no tenía vista espiritual. Eso es lo que da la soberbia. La soberbia se hace creer que él todo lo que hace está bien y no se da cuenta de la cantidad de defectos que tiene. Por eso hay que pedirle mucho al Señor y a la Virgen. Acudamos a nuestro Señor y pidámosle con sinceridad, Señor, que vea. Y cuando empieces a ver los defectos, dale gracias a Dios. Y entonces la humildad. Señor, ten compasión. Señor, perdóname. Señor, que tengo esto. Pero te amo a pesar de todo. Pero te quiero a pesar de todo. Pero voy a serte fiel y voy a tratar de mejorar. Entonces es cuando la oración, como dice Jesús, bajó a su casa justificado. Es decir, perdonado en amistad con Dios nuestro Señor. Pues pidámosle a la Santísima Virgen María en este día gracia, vista espiritual, luz, los dones de Dios para poder ver cómo está en realidad nuestra alma, cuáles son nuestros defectos. Y yo les diría, si hacen su examen de conciencia y no ven defectos y pecados, mala señal. Entonces, pidan ayuda al confesor. Díganle, Padre, tengo un problema muy grande. ¿Cuál es tu problema? Que no veo ningún defecto en mí. Y eso sí que es grave y eso sí que es grande. Así es que ayúdeme. Y entonces uno empieza a descubrir y hay cantidad de cosas ahí. Así es que la Santísima Virgen nos ayude
a ser humildes y a ver con sinceridad delante de Dios. Pero sobre todo, no se desanimen cuando ven sus defectos. El Señor vino para perdonarnos y ayudarnos.